Este es un discurso hasídico, un Maimer Hasidis del Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. El discurso en sí es extremadamente corto, hay dos versiones del discurso, corresponde a una época en la cual el Alter Rebbe decía discursos cortos. Hubo diferentes etapas en el desarrollo de Hasidis, del pensamiento hasídico y de cómo se transmitían las ideas de Rebbe a Hasidim. En el Alter Rebbe en particular hubo diferentes etapas. Este discurso que nosotros vamos a estudiar sobre una serie de versículos, son 7 versículos en el libro de Melahim, en el libro de Reyes, Melahim Beis, el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, son 7 versículos que ahora vamos a leer porque es importante entender los versículos propiamente dichos para después poder estudiar el Maimar. Hay dos versiones de este Maimar, de este discurso, nosotros vamos a estudiar una de ellas, pero yo voy a agregar las ideas de la segunda versión también. Este discurso no se sabe exactamente de dónde salió, cuándo lo dijo el Alter Rebbe, pero se sabe que lo dijo frente a alguna persona en Yehidus, en una audiencia privada. Probablemente hayan sido dos audiencias privadas diferentes en las cuales el Alter Rebbe dijo dos versiones diferentes de este discurso, que vamos a ver que lo que cambia es cuál es la eitzah, cuál es el consejo del Alter Rebbe frente a la pregunta. Pero aparentemente el Alter Rebbe de vuelta lo dijo frente a dos personas diferentes, en dos momentos diferentes, en audiencias privadas, frente a una pregunta de la persona. ¿Cuál es la pregunta de la persona? O de estas dos personas: se apagó el fuego en mi interior. Cumplo las mitzvot, estudio la Torah, pero no tengo ganas, no tengo entusiasmo. Mi fuego se fue. ¿Cómo puedo hacer para recuperar el fuego del entusiasmo en Torah y mitzvot? Esta es la pregunta, digamos, que evidentemente no está escrita en el discurso, pero evidentemente estas dos personas preguntaron al Alter Rebbe. Y el Alter Rebbe da dos consejos diferentes en estas dos versiones del Maimer, que de vuelta nosotros vamos a estudiar una y yo voy a agregar las cuestiones de la segunda versión, no de adentro, sino la idea. Pero antes vamos a estudiar de adentro los versículos específicos sobre los cuales está basado el discurso, el Maimer. ¿Por qué? Porque el discurso disecta, por así decir, separa y explica cada una de las expresiones, de las ideas de estos versículos. Entonces hay que tener claros estos versículos. Lo que vamos a leer está en Melahim Beis, Perek Dalet, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, los primeros 7 versículos. Una mujer de las esposas de los hijos de los profetas, es decir, de los aprendices de profetas. Nuestros sabios cuentan que esta mujer, es una historia larga, era la esposa de Oivadia. Oivadia es un profeta que tiene un libro entero, el Sefer Oivadia, en los libros de los profetas, que Oivadia tomó prestado muchísimo dinero para sostener, para mantener a 100 profetas, escondidos en dos cuevas diferentes, 50 profetas y 50 profetas. El punto es que Oivadia tomó prestado muchísimo dinero y se murió y dejó muchas deudas. Ahora, esta mujer, Zo'aka el Elisha Lemeir, gritó, clamó a Elisha, el profeta Elisha, diciendo: Abdejo Ishimeis, tu sirviente, mi marido, se murió. Ve'ato yodato ki abdejo hoya yores Hashem. Y vos sabés, Elisha lo conocía muy bien a Oivadia, que tu sirviente era temeroso de Dios, era un profeta, Oivadia. Y el que prestó plata a Oivadia, Noishe, viene a tomar a mis dos hijos para ser esclavos. No tenía con qué pagar esta mujer. ¿Cómo pago las deudas de mi marido? No puedo, entonces van a llevar a mis 2 hijos como esclavos. Entonces le dijo Elisha: Ma es lach, ¿qué puedo hacer por vos? Decime qué tenés en tu casa. O sea, Elisha se preparaba para hacer un milagro, que en la práctica ocurrió y ahora vamos a ver cuál fue el milagro. Pero el milagro no puede residir así nomás. Milagros, apareció algo. Sino que a partir de algo preexistente, entonces Elisha iba a hacer un milagro. ¿Qué tenés en tu casa? Entonces ella contestó: no tengo nada en casa. Tengo una jarrita de aceite. Eso es todo lo que tengo. Entonces, Vayemer, dijo Elisha: anda y pedí para ti recipientes de afuera, de todos tus vecinos, recipientes vacíos, no reduzcas. O sea, pedí una cantidad enorme de recipientes.
Uvos sogart aderes ba'deich, y vas a ir y vas a cerrar la puerta para ti. Los mefarshim, los comentaristas dicen por qué tenía que cerrar la puerta, porque es un kavod, es un honor al milagro que sea en forma oculta, no necesariamente tiene que ser revelado ante todo el mundo. Uveat bonaich, vos y tus hijos van a estar ahí, veyotzakt, al kola kelim y vas a vertir sobre todos estos recipientes, veamoleta así, el que se llenó, movelo al costado y poner más y más recipientes. De esa vasija pequeña de aceite, ese jarrito de aceite, vas a llenar todos los kelim, todos los recipientes. Entonces ella se fue de Elisha, se despidió de Elisha, cerró la puerta, evidentemente pidió los recipientes a sus vecinos, cerró la puerta para ella, Uveat Monea, y también para sus hijos. Ellos le acercaban un recipiente y ella vertía. Vayehi, y fue. Cuando llenó todos los recipientes que tenía, le dijo a uno de sus hijos, tráeme otro recipiente. El hijo le contestó, no hay más recipientes, y ahí paró de vertir de la jarrita aceite. Los comentaristas traen del Midrash que en realidad es justamente ese día el aceite subió de precio de una forma impresionante. El último versículo, entonces ella fue y le dijo al hombre de Dios, a Elisha, entonces le dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con el aceite? Lo vendo, espero que siga subiendo, etcétera, el precio. Entonces Elisha le contestó, andá y vende el aceite. Y pagá la deuda que tenés. Y vos y tus hijos van a vivir con el resto. De hecho, los comentaristas de vuelta traen del Midrash, hasta la resurrección de los muertos te alcanza el dinero. No necesitas esperar que el aceite siga subiendo. Hay suficiente, vendé, pagá las deudas y viví una buena vida el resto de tu vida. Estos son los versículos que vamos a ver. Los asuntos sobre los cuales nos vamos a basar es Isha Ajas. ¿Quién es esta mujer única? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es el marido? ¿Quién es el Isha? ¿Qué es el aceite? ¿Qué son los keilim? ¿Qué son los recipientes vacíos? Esto es lo que vamos a entender a partir del discurso del Alter Rebbe sobre esta historia que aparece en el Tanaj. Vamos a ver el discurso de adentro. Este discurso está en los Maimorim del Admur Zaken, los discursos del Alter Rebbe que se llaman Katsarim, cortos, que hablan sobre montones de asuntos diferentes, muchos discursos que, de vuelta, son cortitos porque pertenecen a una época del Alter Rebbe en la cual él decía discursos cortos frente a un público que a partir de esos discursos cortos era capaz de entender la profundidad de los discursos. Que nosotros vamos a estudiar el pshat, el sentido literal del Maimer, del discurso. Existe una profundidad enorme sobre este discurso, no podría hablar horas y horas solamente de este discurso. Vamos a estudiar por lo menos el asunto central. El Alter Rebbe empieza citando los versículos. Isha Ajas, una mujer única, de la esposa de Bnei Anevim, de los hijos de los profetas, de los aprendices de profetas, ya sabemos que es la esposa de Obadia, gritó a Elisha, clamó a Elisha, etc., hasta tú y tus hijos vivirán con lo que sobre. O sea, el Alter Rebbe está diciendo, voy a hablar de estos 7 versículos. ¿Quién es esta Isha? ¿Quién es esta mujer? De vuelta, recordemos, yo mencioné anteriormente, pero lo menciono de vuelta para que quede claro, el asunto del Maimer, el asunto del discurso es un Josid clamando a su Rebbe, no tengo más ganas de cumplir todo el mitzvah. Me quedé sin ganas, me quedé sin entusiasmo. No me llama la atención, lo hago, pero no me llama la atención. ¿Qué hago? Isha es la mujer, se refiere a la Neshome, es el alma, que se llama Bas Kohen, en el Zohar se llama Bas Kohen, hija de un Kohen, la hija de Abraham Avinu. ¿Por qué se llama Isha Ajas? Isha es la mujer, ok, es una Neshama, es un alma, porque de vuelta, el alma en el Zohar se llama Bas Kohen, la hija de un Kohen, una mujer. Pero ¿por qué se llama Ajas? Porque esta Isha, esta mujer, está isiajadas, unificada. Aja significa única, unificada con el Ein Seif Aposhu, con el infinito mismo. La Neshome es una porción de Dios en lo alto y tiene una unión, un vínculo, un apego a Dios extremadamente elevado. Este es Isha Ajas, por eso se llama Isha, mujer, Bas Kohen, hija de un Kohen, y por eso se llama Ajas, única, unificada con Dios.
Continúa el relato diciendo que ella era de las esposas de los hijos de Nevim, una esposa de profetas. ¿Por qué se llama Bnei Nevim? ¿Por qué se llaman profetas? Porque cuando la Neshama estaba en el Gan Eden, la Neshama era la esposa de un profeta, la Neshama estaba en el Gan Eden, en el paraíso, ella contemplaba, entendía, captaciones intelectuales y espirituales impresionantes. Amplias, mucho, con muchísima gloria, honor, entendía a Dios, percibía a Dios en el Gan Eden, la Neshama. En forma revelada, concreta, estaba apegada y conectada a Dios, y ya ajas. Esta Neshama, este alma, desciende a este mundo y se inviste en el cuerpo de una persona, baja aquí abajo. Y así como el Navi, un profeta, es capaz de captar la presencia de Dios y captar palabras de Dios, etc., a través del concepto de profecía. ¿Por qué profeta se llama Navi? La palabra Navi es nivsfosaim, como mover los labios. El concepto de profecía es que la persona recibe una percepción de la presencia de Dios. La persona, yo no sé exacto porque no soy profeta, pero el concepto de profecía es, explicado en el Rambam, en varios lugares, el concepto de profecía es que el profeta recibía palabras de Dios, o una visión de Dios, de diferentes maneras, más profunda, menos profunda. A veces recibía la visión y la explicación, a veces recibía la explicación sin la visión, a veces ambas cosas, y está expresado en los Farim, en los libros, el profeta Ishaya, Yehezkel, Amós, etc., Elisha mismo, Eliau. Montones de profetas en la historia del pueblo judío, que incluso el Talmud dice que hubo cientos de miles de profetas, solo que están registrados en el Tanaj aquellos cuyas profecías eran importantes para la posteridad. Si no, no está registrado. El punto es entonces que la Neshome percibía a Dios en el Gan Eden, y esta Neshome desciende aquí abajo para investirse en un cuerpo y, de vuelta, así como la Neshome en el Gan Eden recibía percepción de Dios, palabras de Dios, entendía, etc., se llama Bnei Nevim, era hijo de los profetas. Esta era la situación en la que se encontraba la Neshome. Y de vuelta, el alma baja acá abajo, se inviste en un cuerpo, más así como el profeta entendía y percibía a Dios aquí en este mundo, la Neshome también. Esta Neshome grita, clama hacia Elisha. ¿Quién es Elisha? Dios. Elisha. Eli significa mi Dios. Shah es como Vaisha Hashem el Hevel b'michose. Dios se tornó hacia Hevel, en la historia de Caín y Hevel, y su ofrenda. Shah significa tornarse, reclinarse hacia un determinado lugar, orientarse hacia un lugar. Esto es Shah. Entonces, Eli, Shah, mi Dios. Prestame atención, dice la Neshama. Yo estaba en el Gan Eden, estaba en el paraíso, percibía a Dios, tenía amor a Dios, temor a Dios, era espectacular. Ahora bajé en el cuerpo, estoy aquí abajo en este mundo, y se esfumó todo eso. ¿Por qué? Podemos decir que el cuerpo impide que el alma perciba a Dios, el cuerpo hace que el alma no pueda cumplir mitzvahs, el alma tiene que luchar contra el cuerpo y el Yetzer Hara, el Nefesh Habamis, la inclinación al mal, el alma animal, etc., para poder cumplir una mitzvah. Entonces la Neshama aquí abajo le está clamando a Dios, que es Elisha, así como Isha Ajas, esa mujer única, unificada, cuando estaba en el Gan Eden, bajó a este mundo y ahora está clamando a Dios, desde dentro del cuerpo. Dios, préstame atención. ¿Cuál es el clamor del alma? Abdejo Ishi Meis, tu sirviente, mi marido, murió. ¿Qué es Ishi? Mi marido es literalmente mi señor, mi marido, mi hombre. Pero las letras de la palabra Ishi es Eish Yud. Eish es fuego. Yud es una letra. Es una letra del nombre de Dios que representa, en este caso, Eish Yud, el fuego que yo tenía en todo lo que tiene que ver con divinidad, con Yud Kei Vav Kei, con el nombre de Dios, el entusiasmo que yo tenía en cumplir una mitzvah, el amor a Dios, el temor a Dios. Ishi, mi fuego, no solamente Ishi de mi marido, Ishi Meis, mi fuego se murió. En las palabras del Alter Rebbe, Reshpei Eish, la llamarada de fuego que yo tenía hacia Dios con amor y temor, Meis Mimeni, se murió de mí. No está más. Es decir, no tengo amor a Dios, no tengo temor a Dios. Afilo, ni siquiera Iras Oinesh.
Ni siquiera tengo temor de que me van a castigar porque hago una transgresión. Has v'shalom, Dios libre y guarde. Se murió Ishimeis. Todo ese sentimiento que tenía en mi interior se fue. Y esto es la Neshama, el alma, desde el cuerpo, aquí abajo en este mundo, clamando a Dios. Ishimeis. Mi fuego se fue. Continúa el relato, el Alter Rebbe, explicando en los versículos. La mujer esta decía a Elisha, mi marido se murió, y vos sabés que mi marido era temeroso de Dios, así dice el relato. Entonces explica el Alter Rebbe, es la Neshome diciéndole a Dios, explicándole a Dios, por así decir, y vos sabés que tu sirviente era temeroso de Dios. Cuando yo estaba en el Gan Eden, yo tenía amor a Dios, temor a Dios, al Dios único. Yo era temeroso de Dios. Cuando estaba arriba, estaba todo bien. Me mandaste aquí abajo, me investiste en un cuerpo, en un alma animal, con desafíos, con problemáticas, con un mundo donde la presencia de Dios está oculto. Como dice en el Tanya, en el Alter Rebbe mismo. Una oscuridad doble y redoblada. No percibimos a Dios, no lo vemos a Dios, nos confundimos, etc. Pero vos sabés que en el Gan Eden yo tenía amor a Dios y temor a Dios. Como todas las otras almas. Solamente que ahora, por cuanto estoy investido en un cuerpo, entonces Anoishe, el que me quiere cobrar, vino a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Quién es el Noishe? ¿Quién es el que quiere cobrar? Es el Yetzer Hara. Es la inclinación al mal, es el alma animal. Quiere tomar mis 2 hijos. ¿Hijos qué significa? Amor y temor. Como sabemos que Eima Bonim Smeija, la madre de los hijos está alegre, etc. Eim, madre, no importa todo el detalle de la cuestión, se refiere al nivel espiritual que se llama Bina. Eima Bonim, Bina significa entendimiento. Cuando la persona piensa, medita, contempla en un asunto en Toira, en un asunto en Elokus, en entender a Dios, etc., entonces automáticamente el intelecto tiene la cualidad, Dios creó de esta manera el alma, la Neshome, y la estructura del alma, que cuando la persona contempla como corresponde, el tiempo que corresponde, etc., con los conceptos que corresponden, en la presencia de Dios, en Dios, desarrolla, nace en el corazón, Avas Hashem ve Iras Hashem, amor a Dios y temor a Dios. Esto es todo el concepto de Isboinenus, de meditación, cuyo objetivo es desarrollar, hacer crecer, sentir, que el corazón literalmente lata más fuerte por Dios. Por eso, Bina, entendimiento de vuelta, es el desarrollo de una idea. Meditación, Isboinenus, es Bina, es la misma palabra, es la raíz de la misma palabra. ¿Veis? Y Nun. Estas 2 letras que significan entender y desarrollar un concepto, esto hace nacer en el corazón Ava ve'ir, amor y temor a Dios. Como está explicado en muchos lugares, en el Tanya también. Entonces, la Neshome está diciendo, viene el Yetzer Hara y se quiere llevar a mis hijos. ¿Quiénes son mis hijos? Ava ve'ira, justamente. Amor y temor a Dios, que se llaman hijo e hija. Que yo tenía hacia Dios. Cuando estaba en el Gan Eden, yo tenía amor y temor a Dios. Tenía a mis hijos, estaban conmigo y estaba todo bien. Ahora estoy en el cuerpo y viene el que me quiere cobrar, que es el Yetzer Hara, el acreedor, el Yetzer Hara, y se quiere llevar, la inclinación al mal, se quiere llevar a mis hijos. El amor y temor a Dios se los quiere llevar para ser esclavos de él. ¿Qué significa que el amor y temor a Dios, o el amor y temor, la capacidad de amor y temor en el interior de una persona, sean esclavos del Yetzer Hara? Amor y temor a taibes, a pasiones del mundo, a tonterías, temor de otras cosas, amor al mundo material, terrenal, mundano, etc. Y temor de, las palabras del Alter Rebbe, ira hitzoinis, un temor exterior, es decir, temor de no tener parnasa, no tener sustento, temor de no tener salud, no temor de la presencia de Dios, temor de no observar una mitzvah o de hacer una transgresión, Dios libre y guarde. Viene el Yetzer Hara y quiere orientar el amor y temor que la persona es capaz de tener hacia lo que sea. Es una capacidad que la persona tiene. La pregunta es a dónde está orientada, a dónde está enfocada esa capacidad. La Neshome quiere que esa capacidad esté enfocada en Dios. El Yetzer Hara quiere que esa capacidad esté enfocada en otras cosas. Esto es lo que la Neshome, el alma, está quejándose, clamando a Dios. Ishimeis, se murió mi entusiasmo, me enchufaste, me inyectaste en un cuerpo aquí abajo, y ahora me quieren cobrar, me quieren sacar a mis hijos para ser esclavos de este mundo, básicamente. Elisha, entonces continúa el relato, el Alter Rebbe. Dijo Elisha, ¿qué le contestó? Dios, que ese es Elisha. Moeselach, ¿qué puedo hacer por vos?
Una vez que ya te hundiste tanto en las profundidades de la impureza de Clipes, ¿qué querés que haga por vos? Vos te fuiste ahí, en realidad Dios la mandó a la Neshama, no es que se fue. De hecho, nuestros sabios dicen en Pirkei Avos, al karja hatajai, al karja hatameis, contra tu voluntad vivís, contra tu voluntad morís, etc. El punto es que la Neshama bajó a este mundo, está aquí abajo, y todo el trabajo de la Neshama del alma es refinar al cuerpo, refinar al Yetzer Hara, enseñarle sobre la presencia de Dios, refinar el mundo a tu alrededor, y vos te fuiste tras taibes, pasiones de este mundo, te fuiste y te olvidaste de mí. ¿Qué querés que haga por vos? Entonces continúa Elisha, no es que Elisha se cayó la boca, continúa Dios aconsejando a la Neshama. Hagidina, decime por favor, ¿qué tenés en tu casa? ¿Qué significa que tenés en tu casa? ¿Qué fuerzas quedaron para ti que todavía son Kodesh Lashem, son santas para Dios? Decime, ¿hay alguna parte de todo tu ser que todavía, no sé, entre comillas, impurificó? ¿Hay algo que todavía está fiel pensando en mí, enfocado hacia Dios? ¿O ya perdiste todo? ¿Hay algo que sea Kodesh Lashem, en las palabras de la Terebe, que sea santo para Dios, y que el Yetzer Hara, la inclinación al mal, no tiene gobierno sobre eso? Decime, presta atención, ¿tu esencia sigue vinculada a mí o no? ¿Seguís siendo una Isha Ajas, una mujer única, vinculada, apegada a Dios? Esto no se pierde nunca. En Yiddish se le llama el Pinteleid. Pinteleid es como el puntito judío en el interior de cada uno. Esto no se va nunca. Esto no se pierde nunca. Lo que le está diciendo Dios a la Neshama es, presta atención, vos tenés una esencia. Tu esencia es Heilek Eloká Mimal Mamish. Eso es una porción de Dios en lo alto, literalmente. De manera tal que incluso aquí abajo, en este mundo material, Mamesh, concreto, sos una porción de Dios en lo alto. Esto no se pierde nunca. Ahora, tus capacidades, tus fuerzas, amor a Dios, temor a Dios, esto, si vos no lo cuidás, lo vas a perder. Va a venir el Noishe, va a venir el acreedor y se va a querer llevar a tus hijos como esclavos para él. Pero tu esencia continúa vigente, continúa apegada y vinculada a Dios. El Alter Rebbe incluso dice que en el Tanya, incluso en el momento en que la persona, Dios libre y guarda, está pecando, está haciendo algo contra la voluntad de Dios, la Neshama, el alma, continúa fiel a Dios. El alma no cambia. Entonces, Dios lo que le dice a la Neshama es, presta atención, que a pesar de lo que hagas, continúa siendo un Yehudí. Eso no va a cambiar nunca. Tu esencia está intacta. Entonces, Vatoimer, contestó la Neshama. Elisha le dijo a la mujer, ¿qué tenés en tu casa? Dios le pregunta a la Neshama, ¿tenés algo que todavía esté fiel a mí? La mujer le responde, la Neshama responde a Dios, sí, no tiene tu sirvienta excepto una vasija, una jarrita de aceite. Explica al Rebbe, tu sirvienta no tiene básicamente nada. En el texto dice, no tengo nada. Es decir, todo fue llevado, me lo sacaron todo, todas mis capacidades me las llevaron, excepto una jarrita de aceite, una vasija chiquita de aceite. Pero, ¿qué significa aceite? ¿Cuál es el nivel espiritual del aceite? Shemen, el aceite, como vemos en la práctica, el aceite cuando uno lo mezcla con agua, el aceite siempre se va para arriba. El aceite representa el concepto que se llama Jochma. Jochma, sabiduría, es el nivel más elevado, más oculto, por así decir, más esencial de la Neshama, del alma. Esto se llama Shemen. Y de vuelta, está siempre por arriba de todo. Este es el concepto de Jochma, que es el primero de todos los niveles. Viene Jochma, sabiduría, después viene Bina, entendimiento. Hay otros niveles, pero estos dos niveles son los niveles intelectuales, por así decirlo, de la Neshama. Hay otros, Das, Hesed, Word, Fers, no importa todos los nombres que nuestros sabios ponen a cada una de estas cosas, de estas expresiones de la Neshama, expresiones de Dios, sea como fuere, Jochma es el más elevado. Entonces, por cuanto el concepto de aceite es que está más arriba que todo, Jochma representa aceite, o aceite representa Jochma. E incluso en los escritos de Hasid se explica que así como el aceite de oliva, para sacar aceite de la aceituna hay que apretar, hay que moler, hay que realmente presionar a la aceituna.
De la misma manera, el concepto de Jochme surge en lo más profundo del Yehudí, surge cuando la persona es puesta en presión. Presión, quiero decir, cuando lo apretan, cuando hay dificultades, ahí surge el Pinteleit. En el momento en que, como explica el Rebbe en el Tanya también, cuando la persona tiene que entregar su vida al Kiddush Hashem, por la presencia de Dios, por la santificación del nombre de Dios, a pesar de lo que haya hecho durante su vida, etc., no puede, el Yehudí no puede apartarse de Dios, no puede alejarse de Dios. En el momento en que siente que está recortándose de Dios, ahí corta, ahí para. No puede. ¿Por qué? Porque está a este nivel que se llama Jochma. Se revela a este nivel que se llama el aceite. La Neshama entonces le contesta a Dios: tengo un Osuch Shamen, tengo una jarrita de aceite. Aceite es el concepto de Jochma. Es decir, que lo único que le quedó a la Neshama aquí abajo, porque se le llevó el Yetzer Hara, se llevó todo, lo único que le quedó es Nekudas Jochma Iloi, el punto central de lo que se llama la sabiduría suprema, es decir, Nekudas Primis Alei Piscasia, lo más profundo del corazón, lo más interior del corazón, que siempre está oculto. Esto es lo que le queda, como el aceite que está oculto dentro de la aceituna. Entonces, ¿qué le responde Elisha a la mujer? Vamos jugando constantemente entre la historia de Elisha y el simbolismo entre Dios y la Neshama. Elisha le responde a la mujer, Elisha, que Dios anda y pedí de afuera Keilim, recipientes. Keilim Reikim Altamiti, no reduzcas. Me'at significa poco. Keilim Reikim, recipientes vacíos, no tengas pocos. O sea, muchos, pedí muchísimos recipientes. ¿Qué significa esto? Aquí están las dos versiones del Maimar, como yo dije al comienzo. Vamos primero con la primera versión del Maimar. Esforzate en Toiro Mitzvahs. Keilim Reikim, los Keilim son Toiro Mitzvahs. ¿Qué significa que las mitzvahs son un kli? Toiro es Jochmas Shel Baruch, la sabiduría de Dios. Cuando Dios entrega la Toiro en el monte Sinai, empieza el relato de los 10 mandamientos con la palabra Anoiji, yo. La palabra Anoiji no es una palabra en hebreo, en realidad es una palabra que representa 4 palabras. Es una palabra de 4 letras, Aleph, Nun, Chaf, Yud, Anoiji, que representa cada una de ellas otra palabra. Anna, Nafshik, Sabis y Avis. En arameo, dice, así explica el Talmud en Shabes. Yo a mí mismo en estos escritos me entregué. Así dice Dios. ¿Me querés encontrar a mí? Ahí estoy. Y como es sabido también, el profeta dice, hoy ve, y todo el que tiene sed, que vaya al agua. ¿Necesitas que un profeta te diga que tenés que beber agua cuando tenés sed? Esto lo sabe cualquier chico. No necesitamos profecía para eso. La respuesta es, el profeta está diciendo otra cosa. Y todo el que tiene sed de Dios, quiere encontrar a Dios, anda a estudiar Toira. Toira es como el agua. Entonces, este es el concepto número 1. Toiro es un kli, es un recipiente para poder percibir a Dios. Estudia Toira y vas a encontrar a Dios en la Toira. El segundo recipiente son las mitzvahs. Bekitsur, en resumen, ¿qué es una mitzvah? Es un mandato divino. Pero el concepto más profundo de lo que es una mitzvah es que cuando la persona está cumpliendo una mitzvah, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces esa actividad y no otra actividad? Porque esa actividad es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Que la persona se ponga tefilín, que la persona tenga una mezuzá en la casa, y así sucesivamente, todas las mitzvot. De vuelta, la razón por la cual hacemos esa actividad, y no otra, es porque justamente esa es la voluntad de Dios. Quiere decir que cada vez que la persona cumple una mitzvah en la práctica, esto está también ampliamente explicado en el Tanya, cuando la persona cumple del Alter Rebbe, una persona cumple una mitzvah en la práctica, está en ese momento proyectando sobre su propia vida a Dios, la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le aconseja Dios a la Neshome? Kelim Reikim Atamiti. Recipientes vacíos no dejes de tener. ¿Qué significan recipientes? Toiro mitzvahs. Anda a estudiar Torah, anda a cumplir mitzvot. Ahí no tenés entusiasmo, ahí no tenés ishi, tu fuego, eishu, del fuego de Dios, amor a Dios, temor a Dios. Cada vez que cumplís una mitzvah, vos cumplís Torah mitzvahs. Consejo, ese es el consejo. Que son las ropas del alma, las vestimentas del alma, a pesar de que son reikim, a pesar de que son vacíos. ¿Qué significa kelim reikim? Que la persona debería tener amor a Dios y temor a Dios en el momento de la observancia de una mitzvah, en el momento de estudio de Torah, como dice el Talmud también, que así como en el monte Sinai, la gente estaba temblando. Dice la Gemara.
La gente tenía temor, miedo, temblaban, sudaban por lo impresionante que era el momento de la entrega de la Toira. De la misma manera, cuando una persona está estudiando Toira, debería estar de la misma manera, tendría que estar temblando, porque la presencia de Dios está revelando a él en el momento de estudio de Toira. Esto es lo que significa Toira Mitzvahs. Y cuando cumplís la mitzvah también, tendrías que estar pensando en la presencia de Dios, sintiendo amor a Dios, etc. Me estoy conectando con el Ein Sof Baruch Hu, con el infinito mismo, su esencia. Pero en este caso, dijimos de vuelta, Ish Yimeis, mi fuego, Eish Yud, se murió. Entonces estos se llaman Keilim. Toira Mitzvahs continúan siendo recipientes para Dios, para la sabiduría de Dios, para la voluntad de Dios, la Toira, las Mitzvahs, pero son Reikim, son vacíos. Y sin embargo, a pesar de que, continuando con las palabras de la Terebe, a pesar de que son Reikim, son vacíos todavía, vos cumplilos sin amor a Dios, y sin temor a Dios, no te preocupes. Andá y cumplí Toira Mitzvahs. Y vas a ir, continuamos con la historia, y vas a cerrar la puerta para vos y para tus hijos, etc. ¿Qué significa? Andá, como la Terebe explica en diferentes lugares, cuando una persona pierde algo, ¿a dónde lo tiene que buscar? ¿En dónde lo perdió? No lo vas a buscar en otro lado. Si uno perdió la billetera en la calle, entonces camina el camino inverso a ver si encuentra la billetera que perdió en la calle. No vas a ir a caminar por otro lado. Si no estuviste en otro lado, no lo perdiste ahí. Tenés que ir a donde lo perdiste. Entonces explica el Alter Rebbe, tenés que ir y recoger tus fuerzas, es decir, tu amor y temor a Dios que fueron esparcidos entre las clipes. Tenés que ir y recoger en cada uno de los asuntos en los cuales te desviaste, dijiste voy a amar a la televisión, voy a amar al dinero, voy a amar a la belleza, qué sé yo, todos los lugares donde perdiste, voy a temer a que no tener parnasa, no tener sustento, voy a temer, etcétera, etcétera. En todos esos lugares tenés que recoger uno por uno y ser consciente a dónde perdiste tu amor y temor, tu capacidad de amor y temor, y recogerlos, bajutz, afuera, por así decir. Afuera significa las clipes, la impureza, y tenés que hacerlos volver, retornarlos a Dios. Tenés que tomar de afuera todos estos lugares en donde vos perdiste tu amor y temor a Dios, es decir, meditá y ser consciente a dónde estás apuntando, enfocando tu vida, a dónde estás enfocando tus intereses, aquellas cosas que son importantes en tu vida. Pensá en todo esto y sacá toda la energía que invertiste en esos lugares, veyotzakt, y tenés que vertirlos sobre todos los recipientes, estos, es decir, en Toira Mitzvahs. Volvé a inyectar toda esa capacidad de amor y temor que tenés, que la inyectaste en otro lado, sacala de ahí y volvéla a inyectar en Toira Mitzvahs. Y todas esas mitzvot que en la práctica hiciste sin amor a Dios y sin temor a Dios, etc., volvéles a inyectar esa capacidad de amor y temor a Dios. Entonces el consejo es, no terminamos, pero el consejo es cumplí Toira Mitzvahs. Ay, no tenés amor y temor a Dios, pará. Vos cumplí Toira Mitzvahs, vos seguí adelante, a pesar de que son sin amor y temor a Dios. Después tomate el tiempo de ser consciente a dónde está enfocada tu vida y sacá toda esa energía que esparciste por todos lados de amor y temor y volvéla a vertir en tus mitzvahs. Volvé a desarrollar a través de meditar en Dios, de pensar en Dios, estudiar, etcétera, Toira, mitzvahs. Volvé a desarrollar en tu interior amor y temor a Dios. Y si vas a hacer esto, entonces termina la historia. Vos y tus hijos van a vivir con lo que sobre. Es decir, que Israel Noizar es como Israel. Es como superioridad, virtud de la luz que viene de la oscuridad. Por cuanto ya sabés lo que significa estar lejos de Dios. Elisha es una mujer que gritó y clamó a Elisha, a Dios. Ya sabés lo que es estar lejos, ¿no? ¿Ya entendiste? Entonces ahora vas a tener una energía muchísimo más poderosa. La Neshome se queja, ¿para qué bajé a este mundo? Si estaba en el Gan Eden y estaba muy bien, y tenía amor a Dios y temor a Dios, estaba todo bien. Bnei Nevim, yo tenía profecía, y ahora bajé a este mundo y se me complicó la vida, y el acreedor, que es el Yetzer Hara, me vuelve loco. ¿Para qué me hubiese quedado arriba? Entonces Dios le responde, ahora que sabes lo que es estar lejos, vas a poder llegar a un nivel extremadamente superior, muy por encima del nivel en el que te encontrabas antes. Que esto en las palabras de Hasides, montones de lugares, y herida, tzoy de jalía.
Es un descenso para un posterior ascenso. Y ese ascenso, esa luz que proviene y parte de la oscuridad misma, es muy poderosa, como dicen nuestros sabios, en el lugar donde un Baal Tshuva se separa, etcétera, dice el Alter Rebbe. En un lugar donde están los Baal Tshuva, una persona que retorna al camino de Torah y Mitzvahs, ni siquiera un tzadik más completo y más pleno puede siquiera pararse ahí. Y el Maimer termina, Omen Ken Yehi Ratzon. Que así sea. Esta es la primera versión, el primer consejo, por así decir, del Alter Rebbe a este Josid que evidentemente le preguntó, y el Alter Rebbe le explicó: no tenés amor y temor a Dios, cumplí Torah y Mitzvahs igual, y salí a buscar en dónde invertiste tu capacidad de amor y temor a Dios y volver a invertir en Torah y Mitzvahs. La segunda versión del Maimer, que no vamos a leer todo, porque básicamente, no es exactamente igual, pero es básicamente el mismo concepto, solo que el consejo cambia. El consejo es otro. Y el consejo es, como el Alter Rebbe también dice en el Tanya, lo trae del Zohar. El consejo es, explicó Rav Mesivse Began Eden, explicó el maestro en la yeshiva, en la casa de estudios en el Gan Eden. Cuando vos tenés un tronco que no le podés prender fuego porque es muy grande, entonces ¿qué haces? Partís el tronco en diferentes partes, de ahí en diferentes pedacitos, ramitas, etcétera, y vas a poder prenderle fuego. De la misma manera, una neshome, que el fuego de Dios en su interior no prende, no enciende, ¿qué tenés que hacer? Tienes que partirlo en diferentes pedazos. En las palabras del Zohar, gufa del Salik Beinehoira, no la neshome, sino el cuerpo. Cuando el cuerpo impide al alma que el alma sienta amor y temor a Dios, ¿qué tenés que hacer? Tenés que quebrar el cuerpo. El cuerpo es este tronco enorme que no se prende fuego. La Neshome sí tiene este fuego, como dijimos antes, y yo, Ajas, estaba unida a Dios, con sus hijos, con amor y temor a Dios, etc. en el Gan Eden. Pero aquí abajo, baja en el cuerpo, Gufa, del Salik Beinehoira, el cuerpo no se prende fuego. Es decir, no tiene entusiasmo en Torah y Mitzvahs. ¿Qué hay que hacer? Hay que partir el cuerpo. ¿Qué significa partir el cuerpo? El Alter Rebbe explica en el Tanya que esto es me'at, muy poquito de mortificaciones, pero no es la avoide, no es el trabajo de hoy en día para nosotros. ¿Por qué? Incluso el Alter Rebbe lo dice en la fundación propia, digamos, de Hasides, pero para nosotros hoy en día, cuanto más aún que no es el trabajo, el concepto de mortificarse, hacerse sufrir, etcétera, porque pueden generar, estamos en una generación extremadamente compleja, que cualquier dificultad ya se deprimen. Entonces, puede generar una depresión muy grande, mortificaciones, que después es muy difícil salir de ahí. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la persona tiene que, ahora leyendo en la segunda versión del Maimer, solamente la parte que tiene que ver con el consejo, hay que meditar mucho. Como uno mismo es un Kli Reikon, es un recipiente vacío, sin capacidad de comprender, sin intelecto, sin amor y temor a Dios, y esto va a generar una enorme amargura por la lejanía de Dios. ¿Cuán lejos estamos de Dios? ¿Cuán pequeños somos frente a Dios? ¿Y cuánto no nos comportamos como corresponde, etcétera, hacia el pasado? Medita en esto y amargá, no deprimir. Depresión es una mala palabra en Hasides, porque depresión significa no servís para nada, no hay nada que puedas hacer. Olvídate. Amargura significa no estoy actuando bien, pero en mi interior tengo una capacidad impresionante, entonces voy a cambiar mi forma de actuar y voy a expresar mi capacidad. Esto es amargura. Entonces la persona tiene que meditar y amargarse por la lejanía de Dios, y tiene que clamarle a Dios por su lejanía de Él. Y esto es lo que va a generar esa virtud de la luz que parte justamente de la oscuridad, porque la persona estuvo lejos, entonces entiende realmente lo que es estar lejos. Si la persona siempre estuvo cerca, entonces no entiende, no es capaz de captar qué significa estar lejos de Dios. Cuando la persona reconoce con amargura que está lejos de Dios, esto va a ser el motor y la motivación para acercarse a Dios. Entonces el Kli Reikon, el recipiente vacío acá, es que uno se dé cuenta que uno mismo es un recipiente vacío. Cuando uno pasa a ser consciente de cuán vacío estamos, cuán lejos estamos de Dios, etc., esto genera ganas, entusiasmo para acercarse de vuelta a Dios. Y este es el segundo consejo, digamos, la segunda versión del discurso, que la Torá evidentemente le dijo a otro Josid, alguna otra persona en otra audiencia privada: vos, tu tikkun, tu arreglo es meditar en cuán lejos estás de Dios, y esto mismo te va a ayudar a volver a reconectarte a Dios, a volver a tener entusiasmo en Torah y Mitzvahs. Que Hashem nos dé el zhus
de poder ver, como ve el Alter Rebbe, en cada historia del Tanaj, que no son solamente historias bonitas o historias de milagros de Elisha, de Eliao, de este, del otro, qué sé yo, qué importancia tiene. Mirá, Elisha hizo muchos milagros. Y podamos entender que cada una de estas historias que están registradas en el Tanaj tienen una profundidad gigante, enorme. En la práctica es infinita, porque es Toira, y así como Akadosh Baruj Hu, así como Dios es infinito, la Toira es infinita, la Toira es Jochmas shel Akadosh Baruj Hu, la sabiduría de Dios. Tiene cada historia una profundidad enorme, infinita, y tiene cada historia una enseñanza para nosotros, concreta, práctica, en Avodas Hashem, en el servicio a Dios, que podamos ver estas enseñanzas, que podamos estudiar estas enseñanzas y por supuesto llevarlas a la práctica.